Ahora, si le sacamos la integral de la derivada a un fasor, vean, aquí tenemos una función, el dominio del tiempo, y aquí tenemos su respectivo fasor. ¿Qué pasa si nosotros derivamos la función con respecto al tiempo? Pues vamos a hacerlo entonces en el dominio del tiempo, será la derivada de coseno, pues es menos seno, y por la derivada del argumento, que sería omega, y el argumento mismo, ¿no? Y esto lo podemos escribir, aquí les puse al lado unas funciones trigonométricas, estoy utilizando la última, vean, donde menos seno lo podemos escribir como coseno de omega t más 90, que es lo que hago aquí, le sumo al argumento los 90 grados para quitar el signo y pasarlo a coseno, y entonces puedo expresar las propiedades de la exponencial y en la forma exponencial la multiplicación de tres exponenciales, y finalmente el fasor pues va a ser igual a esta amplitud por el ángulo j phi, y aquí queda entonces e a la j omega t, y este j sale de e a la j90. El e a la j90 pues se escribe simplemente como j, ¿no? Porque estamos el ángulo, digamos, de este sería 90 grados, que sería exactamente igual a j, es decir, al vector unitario que está sobre el eje imaginario. De ahí sale esta j, y lo que nos quiere decir es que cuando derivamos, aquí está resumido, pues equivale a multiplicar el fasor original por j omega, que es lo que nos quedó aquí, el fasor original multiplicado por j omega. Y si lo hacemos ahora todo este desarrollo, pero para la integral, pues nos va a dar que la integral de una función senoidal es simplemente dividir su fasor entre j omega. Esto también se puede entender en función de la variable compleja s, ahorita se las voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero vamos a ver antes qué relaciones fasoriales tienen los elementos comunes, la resistencia, el inductor y el capacitor. Entonces, básicamente lo que se debe de hacer es transformar la relación voltaje-corriente del dominio temporal al dominio frecuencial, ayudándonos de pues, el fasor. Entonces aquí tenemos un resistor, suponga que conocemos la corriente que está pasando por el resistor, que es una corriente alterna, en este caso la función cosenoidal. Aquí está su amplitud, su frecuencia y su ángulo de desfasamiento. Aplicando ley de Ohm, pues su voltaje es su voltaje es igual a resistencia por corriente, sustituyo la corriente y tengo esto. Defino entonces el fasor de esta manera como R, el fasor de la corriente de entrada, y si yo defino el fasor así, pues entonces puedo expresar la ley de Ohm pero en forma fasorial, ¿no? Es muy sencillo. Para el caso del resistor, pues queda la misma relación voltaje-corriente, simplemente en vez de tener I, la corriente y el voltaje en función del dominio del tiempo, pues lo voy a tener en fasores. ¿Qué pasa si ahora lo tengo por un inductor? Voy a suponer que esta es la corriente que circula a través de un inductor, aplico la relación en el dominio del tiempo voltaje-corriente, y vean que como tengo ahora la derivada, pues tengo que aplicar lo que vimos en la diapositiva anterior. Tengo que sacar la derivada del coseno, que va a ser menos seno multiplicada por la derivada del argumento, que es omega. Y lo paso entonces a la forma cosenoidal, sumándole un 90 y quitándole el menos. Lo paso entonces a la forma fasorial, ya vimos cómo. Y simplemente me va a quedar entonces por las propiedades de la exponencial, las puedo separar, esta suma la puedo separar en una multiplicación, y de ahí si yo defino el fasor de la corriente como la amplitud im y el ángulo θ, pues entonces puedo yo reescribir esta ecuación, si se fijan, como el fasor de voltaje pues va a ser al fasor de corriente, pero multiplicado por L, omega y J. Esto significa que si la corriente viene sobre el eje real, al multiplicarla por J, el fasor de voltaje va a quedar sobre el eje imaginario. Eso significa que la corriente está trazada a 90 grados con respecto al voltaje. Hagamos lo mismo exactamente para el capacitor, nada más que ahora voy a comenzar con el voltaje. Y pues ahora utilizo la relación voltaje-corriente del capacitor, hago exactamente el mismo desarrollo, cambio el seno por el coseno, exactamente lo mismo, nada más que ahora invierto corriente con voltaje, y me queda al final que
el fasor de corriente del capacitor pues va a ser igual al fasor de corriente de voltaje, pero multiplicado por CJ omega. O bien si la despejo, pues me queda de esta forma. De nuevo vean, si el voltaje viene sobre el eje real, pues la corriente al estar multiplicada por J va a quedar sobre el eje imaginario. Eso significa que para el capacitor la corriente se adelanta 90 grados con respecto al voltaje. Entonces, resumiendo, en el inductor tenemos un atraso de la corriente de 90 grados exactamente, y en el capacitor tenemos un adelanto de la corriente también de 90 grados con respecto al voltaje. Aquí les resumo lo de las tres últimas diapositivas, cómo se ven esas relaciones tensión-corriente en el dominio temporal y en el dominio de la frecuencia. Y les decía que es aquí donde se puede ver fácilmente las relaciones. No tienen que aprendérselas, simplemente piensen que si transformamos en Laplace la derivada de la corriente con respecto al tiempo, pues va a ser S por la transformada de I. Y S, acuérdense que está formada por parte real más parte imaginaria, que es sigma más J omega. Pues supongan que la parte real es igual a 0, entonces todo quedaría J omega, y aquí quedaría la S. Y aquí quedaría, como es un integral, pues 1 entre S, y entonces cuando sustituyen la parte imaginaria pura, pues va a quedar J omega solita. Bueno, entonces con esta teoría y el fasor vamos a resolver este ejemplo, en que nos da el voltaje que se le aplica a un inductor, nos da el valor del inductor, y nos pide determinar la corriente en estado estable que circula por el inductor. Entonces, bueno, lo que hago es sacar el fasor de voltaje. Ya sabemos que es J omega por la inductancia por la corriente. La frecuencia la saco de aquí, que es 60 radianes por segundo. El ángulo de desfasamiento, que es 45, entonces lo pongo aquí en el fasor, y la amplitud, que es 12, ¿no? Entonces el fasor de voltaje lo represento de esta manera, sus unidades no cambian, y de las ecuaciones que les di sacamos la corriente, que va a ser el fasor de voltaje entre J omega por L. Sustituyo omega y L, ¿sí? Y hago la operación en números de estos números complejos. Finalmente el fasor es un número complejo, ya saben, pues haciendo la división de las magnitudes y la resta de los ángulos. Y entonces me queda este fasor, magnitud 2, ángulo de menos 45 grados, y las unidades pues en amperes. Y simplemente de este fasor me regreso al dominio temporal, tengo la amplitud, tengo el ángulo de desfasamiento, y la frecuencia sé que no cambia, que es exactamente igual a la primera. Entonces les voy a pedir que resuelvan de tarea el problema 9.8. La solución viene en el libro, pero bueno, no viene el procedimiento, así que eso